Imagina ser una de las joyas más brillantes del fútbol mundial con apenas 17 años, estar en el partido más importante del planeta, el clásico entre Barcelona y Real Madrid, y sentir como tu cuerpo te traiciona con cada sprint, con cada intento de disparo, con cada movimiento que debería ser natural pero se convierte en una agonía silenciosa. Lamine Yamal, el prodigio que ha conquistado Europa, estuvo en el Santiago Bernabéu jugando al 50% de sus capacidades, y nadie lo supo hasta ahora. ¿Qué le está pasando realmente al joven fenómeno catalán? ¿Por qué un jugador que debería estar en su pico físico se mueve como si cargara con el peso del mundo en su entrepierna? ¿Cuánto tiempo más podrá el Barcelona arriesgar a su mayor talento en un estado tan comprometido? ¿Es esta la razón por la que sus números han caído en picado en las últimas semanas? ¿Y qué tan grave es realmente esta lesión invisible que está destruyendo su rendimiento desde dentro? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. La bomba la soltó el doctor Pedro Luis Ripoll, uno de los cirujanos ortopédicos más reconocidos en el mundo del deporte español, especialista en traumatología deportiva y alguien que ha tratado a algunos de los futbolistas más importantes de la última década. Ripoll no es de esos médicos que hablan por hablar o que hacen diagnósticos a distancia para ganar relevancia mediática. Cuando él dice algo, la comunidad médica deportiva escucha. Y lo que dijo en el larguero de la cadena SER dejó a medio país con la boca abierta. Lamine Yamal está jugando con pubalgia, una de las lesiones más traicioneras, dolorosas y complicadas que puede sufrir un futbolista. Ahora bien, para entender la gravedad de lo que estamos hablando, hay que dejar claras algunas cosas sobre esta condición. La pubalgia no es una lesión que aparezca en las radiografías con una línea roja brillante que diga aquí está el problema. No es un ligamento roto que se pueda operar y listo. No es un hueso fracturado que se enyesa y en 6 semanas vuelves. La pubalgia es mucho más siniestra porque es una lesión de tejidos blandos, inflamación crónica, sobrecarga muscular y tendinosa en la zona púbica e inguinal, donde convergen músculos abdominales, aductores y la sínfisis del pubis. Es como tener un nudo de dolor justo en el centro del chasis de tu cuerpo, en el lugar desde donde sale toda la potencia, la explosividad, la capacidad de cambio de dirección y, en el caso de un futbolista, la fuerza de disparo. El doctor Ripoll fue muy claro al describir la naturaleza de esta lesión. Dijo textualmente que la pubalgia es francamente difícil de tratar, y eso ya debería ponernos en alerta. Cuando un médico de su calibre dice que algo es difícil, no está siendo dramático, está siendo brutalmente honesto. Explicó que, a diferencia de otras lesiones articulares que pueden deteriorar estructuras y dejar secuelas permanentes, la pubalgia solo causa dolor y no deteriora una articulación. Podría sonar como una buena noticia, pero en realidad es una espada de doble filo. No hay deterioro permanente, cierto, pero el dolor es tan limitante que convierte a un jugador de élite en una sombra de sí mismo. Y aquí viene lo verdaderamente preocupante. Según Ripoll, esta condición reduce el movimiento y la capacidad de disparo del jugador en casi un 50%. Piénsalo bien. Estamos hablando de que Lamine Yamal, uno de los extremos más explosivos, más desequilibrantes y más letales del fútbol europeo, está jugando literalmente al medio gas. Eso significa que cada regate que hace con menos efecto del habitual, cada carrera que no termina con la aceleración devastadora que le conocemos, cada disparo que sale centrado o sin potencia cuando sabemos que tiene un misil en la pierna derecha, todo eso no es casualidad, no es un bache de forma, no es presión psicológica. Es dolor. Es una lesión que lo está castrando futbolísticamente hablando. El médico fue incluso más específico al describir cómo se manifiesta esto sobre el césped. Casi no dispara a portería, se mueve con dificultad, se estira constantemente, explicó. Y si viste el clásico, si prestaste atención a Yamal durante esos 90 minutos en el Bernabéu, seguramente notaste algo raro. El chico se estiraba cada 2x3, como intentando liberar tensión en la zona inguinal. Sus movimientos no tenían esa fluidez natural, esa elasticidad felina que normalmente exhibe cuando encara a los defensas. Y los disparos, esos disparos que en condiciones normales habrían salido como obuses hacia la portería de Courtois, simplemente no existieron o fueron tibios intentos que no inquietaron a nadie. Ripoll describió la pubalgia como una condición limitante, lo cual es probablemente el eufemismo médico del año. Limitante significa que aunque Yamal técnicamente puede salir al campo, ponerse la camiseta del Barcelona y completar los 90 minutos, lo que no puede hacer es ser Lamine Yamal. No puede explotar esa velocidad punta que aterrorizó a las defensas de toda Europa. No puede rematar con potencia porque cada disparo implica una contracción abdominal y una extensión de cadera que activan exactamente la zona inflamada.
No puede hacer esos cambios de ritmo bruscos que lo convierten en indefendible, porque cada aceleración es como clavar un cuchillo en su entrepierna. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente complicada desde el punto de vista futbolístico y deportivo. El Barcelona está en una encrucijada brutal. Por un lado, Lamine Yamal es probablemente su jugador más importante en términos de capacidad de desequilibrio. Es el único futbolista en la plantilla que puede cambiar un partido él solo, que puede generar algo de la nada, que pone a los rivales en estado de alerta permanente. Sin él, o con una versión mermada de él, el equipo pierde una dimensión ofensiva crítica. Pero por otro lado, seguir forzándolo, seguir poniéndolo a jugar con dolor, seguir exprimiéndolo cuando su cuerpo está gritando que necesita descanso, es una apuesta tremendamente arriesgada que podría acabar convirtiendo una lesión manejable en algo mucho peor. Porque aquí está el problema con las lesiones de sobrecarga como la pubalgia, no se curan jugando. No hay fisioterapia mágica que puedas hacer entre partido y partido que solucione la inflamación crónica de los tejidos. No hay infiltración que elimine el problema de raíz. Lo que necesita la pubalgia es descanso, tiempo y, en muchos casos, un tratamiento conservador prolongado que puede incluir fisioterapia intensiva, trabajo de core específico, modificación de cargas de entrenamiento y, en los casos más rebeldes, incluso intervención quirúrgica. Pero descanso significa partidos sin jugar, y en el fútbol moderno, especialmente en un club como el Barcelona que está peleando por títulos en múltiples competiciones, el descanso es un lujo que pocos equipos se pueden permitir. Y dale al botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que viene a continuación te va a hacer entender por qué esta situación es aún más complicada de lo que parece. La pubalgia tiene una historia oscura en el fútbol profesional. Ha arruinado temporadas, ha convertido a jugadores estrella en versiones grises de sí mismos, y en algunos casos, ha marcado el principio del fin de carreras prometedoras. No es una lesión nueva ni desconocida, pero es notoriamente difícil de manejar porque el umbral del dolor es muy individual y porque muchas veces, cuando un jugador finalmente acepta que necesita parar, la lesión ya está tan cronificada que la recuperación se vuelve mucho más lenta y complicada. Lo que hace que el caso de Yamal sea particularmente preocupante es su edad. Tiene 17 años. Su cuerpo todavía está en desarrollo, su musculatura aún no ha alcanzado la madurez completa, y sus estructuras tendinosas y ligamentosas están sometiéndose a cargas de trabajo profesional cuando biológicamente todavía es un adolescente. Es cierto que es un atleta excepcional, que su talento es innegable y que su madurez futbolística supera con creces su edad cronológica. Pero su cuerpo no tiene 17 años futbolísticos, tiene 17 años físicos, y eso importa muchísimo cuando hablamos de lesiones por sobrecarga. Los músculos aductores, que son los que más sufren en la pubalgia, son especialmente vulnerables en futbolistas jóvenes que están siendo sometidos a calendarios infernales. Estos músculos se encargan de la aducción de la cadera, es decir, de llevar la pierna hacia adentro, un movimiento fundamental en prácticamente todo lo que hace un futbolista: chutar, cambiar de dirección, defender, incluso correr en línea recta a máxima velocidad. Cuando estos músculos están inflamados o sobrecargados, cada uno de esos movimientos se convierte en una fuente de dolor. Y aquí viene otra dimensión del problema que a menudo se pasa por alto: el aspecto psicológico. Jugar con dolor constante no solo afecta tu rendimiento físico, también te afecta mentalmente. Empiezas a jugar con miedo, con cautela. Dejas de hacer movimientos instintivos porque tu cerebro anticipa el dolor. Te vuelves menos agresivo en los duelos, menos explosivo en las aceleraciones, menos confiado en los disparos. Y para un jugador como Yamal, cuyo juego se basa en la confianza, en la osadía, en esa capacidad de intentar cosas imposibles sin miedo al fracaso, jugar con ese freno mental puede ser tan limitante como el dolor físico mismo. El Dr. Ripoll mencionó que vio exactamente esto en el Clásico: un Yamal que apenas disparó, que se movía con dificultad, que claramente no estaba cómodo. Y si un médico que está viendo el partido desde su casa puede diagnosticar que algo no va bien, imagínate lo que están viendo los fisioterapeutas del Barcelona, el cuerpo médico, los propios compañeros de equipo. Todos saben que algo pasa, pero la pregunta es, ¿qué están haciendo al respecto? Porque aquí está el dilema ético y deportivo que enfrenta cualquier club con un jugador en estas condiciones. ¿Priorizas el corto plazo y sigues jugándolo porque lo necesitas, sabiendo que cada partido puede agravar la lesión? ¿O sacrificas resultados inmediatos, lo paras 2 o 3 semanas, asumes que vas a perder algunos partidos importantes, pero potencialmente salvas el resto de su temporada y proteges su desarrollo a largo plazo? No hay respuesta fácil, y es precisamente por eso que la pubalgia es tan traicionera, porque te obliga a tomar decisiones imposibles. En el fútbol moderno, con calendarios cada vez más saturados, con competiciones que se solapan sin piedad,
con exigencias físicas que han convertido a los futbolistas en atletas de ultra resistencia, las lesiones por sobrecarga se han disparado. Y los jóvenes, especialmente aquellos que explotan muy pronto y se convierten en titulares indiscutibles antes de los 18 años, son particularmente vulnerables. El cuerpo de Yamal está siendo sometido a un estrés físico comparable al de jugadores de 25 o 27 años, pero con una estructura musculoesquelética que todavía no ha terminado de madurar. La zona púbica e inguinal es especialmente susceptible a este tipo de sobrecarga porque es un punto de convergencia de fuerzas tremendas. Cada vez que un futbolista corre, frena, gira o chuta, las fuerzas que se generan en las piernas tienen que transmitirse al tronco y viceversa, y ese punto de transmisión es precisamente la pelvis, donde se insertan músculos abdominales, lumbares y de la cadera. Es como un nudo central en una red de cuerdas. Si ese nudo empieza a deshilacharse por la tensión excesiva, toda la estructura se resiente. Y lo peor de la pubalgia es que no hay señales de alarma claras hasta que ya está instalada. No es como un esguince que te deja en el suelo inmediatamente. No es como una rotura muscular que te obliga a salir del campo cojeando. La pubalgia empieza con molestias leves, con pequeñas incomodidades que muchos jugadores ignoran o minimizan. Solo es un poco de dolor, ya se pasará, piensan. Pero no se pasa. Se acumula. Y cuando finalmente reconoces que es un problema serio, ya llevas semanas o incluso meses jugando con una lesión que se ha ido cronificando. El tratamiento de la pubalgia puede variar enormemente dependiendo de la severidad, pero en términos generales, implica reposo relativo, modificación de las cargas de entrenamiento, fisioterapia específica para fortalecer la musculatura del core y los estabilizadores de cadera, trabajo de flexibilidad, y a veces terapias más agresivas como ondas de choque o infiltraciones. En casos extremos, cuando todo lo demás falla, se puede recurrir a la cirugía, aunque esta siempre es el último recurso porque implica abrir tejidos, cortar, suturar y un proceso de rehabilitación que puede durar meses. Lo que el Dr. Ripoll dejó muy claro es que no es una lesión que se resuelva sola ni jugando. Y esa es la parte más complicada para el Barcelona. Tienen que tomar una decisión valiente. Tienen que decidir si están dispuestos a proteger a su joya más preciada incluso si eso significa asumir derrotas en el corto plazo. Porque si siguen forzando a Yamal, si continúan exprimiéndolo partido tras partido con una pubalgia que no está siendo tratada adecuadamente, el riesgo no es solo que rinda mal algunos partidos, el riesgo es que la lesión se agrave tanto que lo dejen fuera meses en lugar de semanas. Y aquí está la ironía más cruel. El Barcelona necesita desesperadamente a Yamal precisamente porque sin él son mucho más predecibles, mucho menos peligrosos. Pero al necesitarlo tanto, están tentados a seguir jugándolo incluso cuando su cuerpo está pidiendo a gritos un descanso. Es un círculo vicioso que solo se rompe cuando alguien en el club tiene el coraje de decir basta, lo paramos ahora antes de que sea demasiado tarde. Las secuelas del clásico van mucho más allá del resultado o de la bronca final que manchó un partido que debería haber sido una celebración del fútbol. La verdadera secuela es esta. Uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial está jugando lesionado, su rendimiento está mermado a la mitad, y cada partido que juega es una apuesta con su salud futura. El Dr. Ripoll ha puesto sobre la mesa una realidad que muchos sospechaban pero nadie había confirmado con tanta claridad. Ahora la pelota está en el tejado del Barcelona. Ahora les toca decidir si están dispuestos a proteger a Lamine Yamal de sí mismo, de su propia voluntad de jugar, de su deseo de estar siempre disponible para el equipo. Porque a veces, proteger a un jugador significa decirle que no, que esta vez no puede jugar, que su salud vale más que cualquier partido, incluso un clásico. Y si el Barcelona no toma esa decisión pronto, si siguen exprimiendo un chico de 17 años que está jugando al 50% de sus capacidades, la historia no los juzgará bien cuando, dentro de unos meses o unos años, tengamos que hablar de qué fue de la promesa que pudo ser leyenda pero que su propio club dejó romperse por no saber cuándo parar.